El calor latente y los cambios de fase. Algunas fases de la materia. Se utiliza el término fase para describir un estado específico de la materia. La fase en que una sustancia está depende de su energía interna, que se manifiesta en el grado de su temperatura, y de la presión a la que esté sometida. La materia normalmente existe en una de estas tres fases: sólida, líquida y gaseosa. Sólido, en el cual las moléculas se mantienen unidas por fuerzas de atracción o enlaces. Por lo tanto, una adición de calor hace que aumente el movimiento de las moléculas en torno a la posición de equilibrio de ellas. Por otro lado, el estado líquido, donde las moléculas de una sustancia tienen cierta libertad de movimiento, de manera tal que un líquido toma la forma de su recipiente. Y por último, el estado gaseoso, en el cual las moléculas tienen suficiente energía como para separarse. Es importante destacar o tener en cuenta que esta división en tres fases comunes es tan solo aproximada porque hay otras fases, como por ejemplo la del plasma y la de superconductores. Un cambio de fase es una transición de estado físico de la materia de una sustancia a otro estado físico. Para una presión dada, los cambios de fase se dan a una temperatura definida, generalmente acompañados por absorción o emisión de calor y un cambio de volumen y densidad. En esta imagen se puede observar cuál es el nombre que le correspondería a cada cambio de fase de un estado a otro. Cuando existe transferencia de calor, ese calor puede ser calor sensible o calor latente. El calor sensible, yo acá les he puesto una tabla comparativa. El calor sensible se refiere a cuando aportamos calor o cuando la sustancia pierde calor, generando una variación de temperatura, pero no así un cambio de fase. Y este calor sensible se puede calcular con la ecuación que vemos en pantalla, donde Q representa esta cantidad de calor, M la masa, C el calor específico y delta T la variación de temperatura. ¿Sí? Mientras que el calor latente se refiere a este calor que se le aporta a una sustancia, pero que no produce o no genera una variación de temperatura, pero sí un cambio de fase. Toda la energía que se le está aportando o que está perdiendo una sustancia se invierte en generar un cambio de fase, por lo tanto no tenemos variación de temperatura. Este calor latente se calcula con la ecuación donde Q es igual a masa, cantidad de sustancia, y L va a ser el calor latente. Este valor de calor latente se obtiene a partir de tablas. Este calor latente puede ser de fusión o de vaporización, dependiendo, ¿no es cierto?, de la lectura que se haga del problema. Resolvamos un ejemplo donde interviene calor sensible y calor latente. El problema dice: ¿cuánto calor se necesita para que 500 gramos de hielo a menos 40 grados centígrados y a presión atmosférica se transformen completamente en vapor? Este es un gráfico que representa la situación. Tenemos hielo a menos 40 grados centígrados. A este hielo le vamos a aportar calor para que varíe su temperatura hasta el punto donde va a comenzar a fundirse. Este dato lo obtenemos de una tabla. Como nosotros sabemos, el agua se transforma en hielo o el hielo se transforma en líquido a los 0 grados centígrados. Durante este momento, el calor que nosotros estemos aportando, esa energía que aportamos, va a generar un cambio de fase, por lo tanto vamos a tener un calor latente, ya que no vamos a tener cambio de temperatura.
Una vez que el agua se haya, el hielo se haya convertido totalmente en líquido, seguiremos aportando calor y nuevamente la temperatura comenzará a variar, comienza a aumentar. Por lo tanto, tenemos cambio de temperatura, no tenemos cambio de fase, decimos que estamos en presencia de calor sensible. ¿Hasta qué punto vamos a tener calor sensible? Bueno, hasta que el agua llegue a los 100 grados centígrados, que es el punto donde este agua comienza a vaporizarse. Durante este momento vamos a aportar calor del tipo latente, ya que toda esa energía va a estar invertida en generar un cambio de fase, de líquido a vapor. Por lo tanto, no vamos a tener variación de temperatura. Un dato a destacar es que estos valores de puntos de fusión, de fusión, temperatura de vaporización de cada sustancia, como calor latente de fusión y de vaporización, se obtienen de una tabla como la que sigue a continuación. Bien, para obtener el calor total que debo aportar a este hielo para que llegue a vaporizarse completamente, lo vamos a resolver por parte. A este momento le vamos a llamar calor 1, a este momento calor 2, a este momento calor 3, calor 4 al último momento. La suma de todos los calores es el calor total que yo tengo que aportar a este hielo para que se vaporice completamente. A continuación veamos la tabla de la cual les hablaba. En esta tabla vamos a buscar el agua, acá tenemos el agua, y el agua tiene su temperatura de fusión, es decir, cuando el hielo se transforma en líquido o cuando el líquido se va a transformar en sólido, su temperatura, su calor latente de fusión, y acá tenemos temperatura de ebullición para el agua con su respectivo calor latente de vaporización. Entonces, siempre que vamos a resolver un problema, tenemos que venir a una tabla y buscar estos valores para saber a qué temperatura se funde o se vaporiza una determinada sustancia. Paso siguiente, veamos cómo resolvemos. Extraemos los datos del problema. Inicialmente teníamos 500 gramos de hielo a una temperatura inicial de menos 40 grados centígrados. Y acá tenemos la temperatura final. La temperatura final es cuando ya esté completamente vaporizado este hielo. Vamos a necesitar el calor específico del agua, el calor específico del hielo, el calor latente del agua y el calor de vaporización latente también del agua. Empecemos a resolver por parte. Dijimos que el calor total va a ser la suma de calor 1, que era calor sensible, este momento en el que yo aporto calor al hielo para que varíe la temperatura pero no cambie la fase. Lo calculamos de la siguiente forma: 500 gramos de hielo, calor específico de hielo, temperatura final, yo le he puesto 0 grados centígrados porque esta es una parte del proceso donde vamos a ir de una temperatura inicial de menos 40 grados centígrados hasta el punto de fusión que es 0 grados centígrados. Por eso es calor 1 y lo he calculado en este tramo. Resolviendo nos da 9800 calorías. El calor 2 es el calor que voy a aportar para que haya un cambio de fase, es decir, este hielo a partir de los 0 grados centígrados va a dejar de variar la temperatura momentáneamente para fundirse por completo y transformarse en agua. Durante este momento no tengo variación de temperatura. Entonces los datos que necesito son la cantidad de sustancia, es decir, la masa, y el calor latente de fusión. ¿Sí? Calculo y me dio 167.000 joules transformados a calorías, nos da este valor que vemos en pantalla. Calculemos el calor 3. El calor 3 es el calor que tenemos cuando el agua ya está completamente líquida
y es el calor que le vamos a tener que aportar a ese agua para que incremente su temperatura desde una temperatura inicial de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados, que va a ser el punto cuando luego comience a vaporizarse. Para calcular este calor necesito la cantidad de sustancia, que sigue siendo la misma, 500 gramos, el calor específico del agua y bueno, los valores de temperatura. Resolviendo nos queda lo que vemos en pantalla, que son 50.000 calorías. Por último, vamos a calcular el último tramo de este proceso, que es el calor 4, que es un calor latente, porque el agua ya llegó a los 100 grados centígrados y momentáneamente va a dejar de variar su temperatura para hacer un cambio de fase. Esa energía va a estar invertida en generar un cambio de fase de líquido a vapor. Y los datos que necesitamos es la masa de la sustancia, la cantidad de sustancia, y en este caso el calor latente de vaporización, que también lo sacamos de la tabla. Resolviendo, obtenemos este valor, pasado a calorías nos da lo que vemos en pantalla. Para obtener el calor total que se necesitó en este proceso, deberemos realizar la suma de calor 1, calor 2, calor 3, calor 4, ¿sí? Como dice la ecuación, que nos queda de la siguiente forma. Resolviendo nos dio el valor de 370.600 calorías, el calor necesario para lograr que esta cantidad de hielo que yo tenía haga todo el proceso necesario para vaporizarse por completo.